La ciudad puede ser definida de diversas maneras, en función económica, en función política, en función cultural y hasta religiosa. Vemos alrededor del mundo que ninguna ciudad es igual a otra, cada una tuvo un desenvolvimiento distinto históricamente que le influyó en la manera en cómo comenzó a construirse, a formarse como un ente de vida que crece hacia arriba y hacia los lados, formando un núcleo masivo en donde se desarrolla la vida social. El mercado siempre ha sido una institución que logra romper con cualquier esquema en la vida del ser humano. Aunque en el principio de la humanidad este ser humano logró evolucionar socialmente sin necesidad de la existencia del mismo, la necesidad de intercambiar y generar un valor agregado a las cosas acabaría con la revolución agrícola y con ella la revolución urbana nacería. Se abrirían los pueblos y el mundo comenzaría a conocerse, la globalización sería cada vez más imperante y el mercado se volvería la fuerza y el motor que logró propulsar el desarrollo de las civilizaciones a través de la historia. Como institución, el mercado tiene sus fallas que no logran autosolventarse como planteaba la mano invisible del gran economista escocés Adam Smith. Tiene sus fugas y aunque a través de la historia de este mercado, ya sea en el mercantilismo o el precapitalismo, no se logró divisar fallo de gran relevancia en este sistema. Pero la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929 significó el abuso y la caída de un mercado, extenuando las aspiraciones de las grandes naciones por controlar el mundo a través de la economía, transformando de manera brusca todo paradigma de cualquier índole en todo el mundo. Para América Latina se debe estudiar el caso del impacto generado por la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929 desde un ángulo distinto al normal. Porque fue un continente que respondió de otra manera a la caída, debido a que la mayoría de sus países le debían la fuerza económica que tenían a los países desarrollados y que traerían en crisis cuando la bolsa cayó, quedando así cualquier país exánime de relaciones productivas y económicas porque no tenía a quien venderle su materia prima, lo que desencadenó que el campo fuera abandonado por no ser rentable, para trasladarse a la ciudad, sinónimo de esperanza y progreso, el comienzo de una nueva modernidad. Retomando nuevamente, la caída de la bolsa y el debilitamiento del mercado mundial hicieron que las relaciones productivas en el área rural de todo país en América Latina comenzaran a decaer debido a que no había demanda de materia prima, ya sea tabaco, azúcar, café, hierro, banano, caucho, entre otras, lo que generó cierta incertidumbre por lo que iba a pasar en el campo. Pero mientras tanto, las principales ciudades de los países latinoamericanos estaban comenzando a transformarse tanto morfológicamente como socialmente. Esto debido al gran desplazamiento de personas del campo hacia la ciudad, lo que el señor José Luis Romero llama en el texto de las ciudades masificadas como el éxodo rural o más llamativo. La cuestión del campesino o del migrante comienza a ser relevante en el contexto político y económico de las ciudades. Los desocupados rurales, como Romero los llama, comienzan a ser demasiados, entrando y ocupando una ciudad que no podía sostener una oración de personas tan fuerte como la que vivió América Latina en el siglo XX. Estos invasores, vistos así desde la amenazada clase tradicional de la urbe, venían con la esperanza de realizar su vida y ascender socialmente más allá de lo que habían logrado ser en el campo. Muchos quisieron seguir su labor campesina en la ciudad, lo que tarde que temprano debió caer como un trabajo no urbano. En cambio otros emprendieron el camino para aprender un nuevo oficio, esos de los que no se podía encontrar solamente en las ciudades, dándose así el primer paso para que la ciudad comenzara a coger las personas venidas de otro lado, desde el trabajo y la mano de obra barata, un momento histórico donde se comenzaban a dar los primeros pasos de una industrialización con miras a generar el ascenso social desde el trabajo. Con el proceso de industrialización se comienza a dar una figura ahora común de la ciudad, la del trabajador, que comenzaba ya a configurar su espacio, una casa humilde que a medida de lo que ganaba podía mejorar, situada en un barrio marginal invadido o creado como en el caso de Bogotá, como mencionaban en el libro de la ciudad de los elegidos, que eran barrios ubicados estratégicamente para alejar esta población de la vertiginosa sociedad tradicional de Bogotá, que debía sobrevivir a través de un discurso de poder representado en el espacio. Entonces, ese trabajador podía acceder a privilegios tanto materiales como habitacionales a los que cuando llegó no tenía la mínima posibilidad de ostentar: luz, agua, alcantarillado, una radio, un televisor, un refrigerador, como Romero menciona los beneficios de la vida urbana. A medida que este grupo invasor crecía, ya se le podía denominar como una masa, que según Romero era masa porque primero no era un grupo social, ya que no pertenecía a la ciudad naturalmente creada por la clase tradicional, y segundo, no era clase porque no ostentaba poder alguno, quizás porque no era consciente o porque a sí mismos no se reconocían como un grupo, sino que su meta era pertenecer a la clase tradicional que criticaba pero siempre anhelaban. ¿Pero qué significaba esa clase tradicional?
Era la clase más alta, la que tenía un gran poder adquisitivo y político. Quería protegerse de ese grupo invasor y atrasado cívicamente, una clase consciente de que estaba amenazada y con el pasar del tiempo era más minoritaria, que sabía que no podía mantener la fisonomía de la ciudad porque fue así. Podemos concluir que la ciudad de América Latina funcionó como el catalizador de los problemas del campo y de la industrialización en el mundo, dado que hubo una masificación de las ciudades, entendida como un proceso geomorfológico que transformó el espacio y el paisaje, dándose así edificios, industrias y una aglomeración gigante de personas que convivían entre sí para generar en pro una mejor calidad de vida, en busca de generar siempre el estatus. Esto respondía también a discursos de poder generados desde la élite que siempre quiso mantener la ciudad como debió ser, una ciudad tradicional. Pero, ¿cómo era la participación de esta clase trabajadora en la actividad económica de la sociedad? Esta pregunta está muy ligada a todo el proceso que se dio para que se iniciara la intromisión de una clase trabajadora en la sociedad burguesa de la ciudad latina. Primero, los hombres comenzaron a inclinarse por el lado del trabajo en las industrias y construcciones, porque generaba un ingreso aceptable y porque era una técnica que exigía a la ciudad para cualquier trabajo. Teniendo en cuenta que las industrias pertenecían a la clase dirigente, podían tratar de educar a los obreros para especializarlos. Iban así fluctuándose de esa cultura del saber que les permitiría en un futuro adelantarse a la sociedad alta. Mientras que las mujeres más cercanas a esta clase de personas eran empleadas de servicio o hacían trabajos domésticos, aprendiendo así modales y comportamientos que era necesario repetir para hacerse con la conciencia de pertenecer a una clase alta. El antagonismo, a pesar de todo, se siguió dando. Este grupo o masa no estaba satisfecho con que los ricos tuvieran más privilegios y que a ellos no les perteneciera nada, así que empezaron a atacarse, desde el grupo de normas vigentes hasta el desarrollo de la vida social. Hubo un temor hacia la competencia de la clase trabajadora porque empezaba a integrarse en el tejido social de la sociedad normalizada. Después de todo, la masa debía adquirir forma, entonces la clase tradicional no vio más salida que aceptarla como estaba y corregirla solamente lo necesario como para que se abriera, que su objetivo final era que cada uno de sus miembros se fuera incorporando a ella para gozar de sus bienes y luego para ascender de rango dentro de su escala. El discurso productor de aquella masa siempre fue el ascenso social, que lo que le envidiaban a la clase alta algún día fuera parte de ellos. Esta idea de ascenso social dio a que la masa se transformara y se empezara a entender como un semillero del que saldrían los que lograban el ascenso social a través del trabajo y la especialización. Entonces, la ciudad y su proceso de industrialización comenzarían a crear trabajos que eran necesariamente para personas especializadas o estudiadas, trabajos en la parte administrativa de la industria, en la parte de producción y ganancias, o de ingenieros y arquitectos que tenían grandes proyectos. De esta manera la masa se empezaba a fluctuar en una creada clase media, lo que Romero llamaría las clases populares urbanas, un proletariado profesional diferenciado de un proletariado no estudiado dedicado a los trabajos que no requerían aprendizaje intenso. Esta clase media empieza a fraguarse desde los hábitos de las clases altas, según Romero. Acaba una cita. Así, las clases altas empiezan a sufrir los primeros signos de esa masificación. El más relevante fue la pérdida de élite de toda sociedad que habían desempeñado hasta pocas décadas antes. Se había quebrado su unidad y ya al llegar al nivel de ellos era mucho más fácil. Solo les quedaba conservar el culto de los linajes y apellidos, que era aún un diferenciador de su prepotencia como sociedad elitista. Las fortunas ya no eran por herencias o apellidos, sino de distinto origen. Las líneas de ascenso social se volvían más gruesas y hasta la misma clase alta se comenzaba a masificar. El mercado y la clase obrera industrial y profesional rompieron con el estatus basado en poder político y linaje. De nuevo, el mercado penetró en las esferas de la vida social de dos clases antagónicas que unió con el paso del tiempo. La ciudad fue el escenario donde esta obra de arte se llegó a dar. América Latina fue su autor. Podemos concluir que la ciudad en América Latina funcionó como el catalizador de los problemas del campo y de la industrialización en el mundo, dado que hubo una masificación de las ciudades, entendida como un proceso geomorfológico que transformó el espacio y el paisaje, dándose así edificios, industrias y una aglomeración gigante de personas que convivían entre sí para generar en pro una mejor calidad de vida, en busca de generar siempre el estatus. Esto respondía también a discursos de poder generados desde la élite que siempre quiso mantener la ciudad como debió ser, una ciudad tradicional.